27ª Conferencia Inaugural del Carnaval de Málaga. Impostores. ¿É o no é? Antonio Calvo Maturana, Diego Ríos Padrón. Portugal, 1974. Disfrazada de soldado para el carnaval y aprovechando la Revolución de los Claveles, María Teresiña Gómez adoptó la identidad de su hermano fallecido, Tito Aníbal de Paisao Gómez, como general del ejército portugués. Se casó con Joaquina Costa y durante casi 20 años simuló ser un hombre y, además de general, abogado, agente de la CIA o funcionario de la embajada estadounidense. Fue descubierto en 1992 al ser denunciado por impago de deudas. Esta es la historia, señores, de María Teresa Gómez, de la isla de Madeira de Portugal, que a causa de un desengaño pasó casi 20 años de su vida disfrazándose de militar. En memoria de su hermano se convirtió en un soldado, el general Tito Aníbal, que gran general. Cambió de mujer a hombre, de profesión y de nombre, él rifó aprovechando la revolución. Nada como el uniforme, algo tan serio y tan noble, para conquistar la gloria y también el amor. Casó con doña Joaquina, algo lenta en la cocina, y la convirtió en la reina de su corazón. Mi general, siempre a sus órdenes, señor, sin novedad. Por ese amor le van a dar la laureada del valor, mi general. Fue padrino la impostora de bautizos y de boda, con uniforme de gala de Estado Mayor. A su apuro financiero pidió prestado dinero a un fotógrafo usurero que la denunció. Y en el reconocimiento descubrieron el talento por los falsos documentos de la usurpación. La verdad, señor, qué barbaridad, declaró doña Joaquina en el tribunal. De aquel raro casamiento nunca hubo cumplimiento, ni tampoco tocamiento de tipo carnal. Aunque en el cuarto de baño un día vio algo extraño, algo que no le cuadraba con un militar. Mi general, siempre a sus órdenes, señor, sin novedad. Por ese amor le van a dar la laureada del valor, mi general. Termina la historia, para siempre en la memoria de María Teresa Gómez en un tribunal. Para colmo de insumiso, el ejército no quiso que acabara la reserva como militar. Ya es castigo suficiente tanta soledad en la gente para encima desertar de la felicidad. Marchaba como un soldado, de paisano y esposado entró en la prisión. Un veterano de Angola con su sable y su pistola, a la cárcel de mujeres el juez lo mandó. Teresiña, aunque sea por dentro niña, de los pies a la cabeza eres todo un señor. Mi general, siempre a sus órdenes, señor, sin novedad. Por ese amor le van a dar la laureada del valor, mi general. Evidentemente que habituou-se a que é um homem e ainda hoje se olha para ele e vê-se
tem mais homem do que mulher. Eu admito só que tudo isto foi instinto de uma vingança. Mais nada. O que me trouxe aqui aos bancos do réu, mas agora tenciono custar esse Sr. Mário Alberto, como também alguns diários e a própria polícia. Impostores e o Noé. Sombras en la España de las luces. Antonio Calvo Maturana, Diego Ríos Padrón. Con todos ustedes, Pepelu Ramos. Muy buenas tardes a todos. Hay que ver cómo puede uno dar la bienvenida con la voz de Carlos Cano, que nos dejó con su voz tantas cosas para la transición, desde aquella copla de carnaval, aquella murga del Currelante, con el texto del desaparecido recientemente Antonio Burgos, a esta canción tan explícita sobre un caso de disfraz llevado hasta las últimas consecuencias. En nombre de la Fundación Ciudadana del Carnaval, en nombre del Museo Picasso, que una vez más nos acoge, les doy la bienvenida con este magnífico vídeo a esta edición 27ª, parece que fue ayer cuando estábamos inaugurando esta sana costumbre de la conferencia inaugural en aquella carpa en 1997 con la docta palabra de Antonio Garrido Moraga. Ustedes lo recordarán, algunos estuvimos en aquella carpa, incluso nos mojamos, porque llovía entonces, como está lloviendo pues desde hace unas horas para acá. La cultura popular, que era la más popular de las culturas, decía Antonio Garrido, que es el fiel reflejo de ese mundo al revés que es el carnaval. El carnaval empieza hoy, empieza muy bien con esta conferencia inaugural, fruto de los desvelos de David Delfín, que yo creo que podemos darle un aplauso porque es al fin y al cabo el que nos concita David Delfín, que aparte de amigo mío, es una persona que yo creo que nadie puede hablar mal de él, no solamente por lo buena persona que es, sino porque estamos todos de acuerdo que es un verdadero tesoro en el carnaval. Hoy, en la conferencia inaugural, viene de la mano de Antonio Calvo, que bueno, tiene como preámbulo, como presentación, ese libro que han visto ustedes ya reflejado en la pantalla, de Impostores, sombras de la España de las luces, que fue la que encendió la luz a David para perfilar esta conferencia de este 2024. En esos personajes, esas personas que de una manera o de otra se han visto obligadas a disfrazarse para ser quien no eran y que, bueno, pues han llevado hasta las últimas consecuencias, como decíamos, ese disfraz. Saludamos a Ana González como representante de Teresa Porra, que me ruega que le disculpemos porque tenía un asunto familiar que tratar y le impide estar hoy con nosotros en esta conferencia inaugural, lo que no quita que vaya a estar todo el carnaval, pues absolutamente estaremos en su compañía, porque ha sido mucho el trabajo desarrollado, entre otros por los miembros de la Fundación y otros miembros de la Corporación Municipal, a los cuales saludamos y agradecemos que vengan a reunirse con nosotros en esta cita carnavalera. Y vamos a recibir en este atril al representante de la Fundación, mi amigo Carlos Torres, que es el que tiene que dar el aldabonazo de salida para decir, aunque ya llevamos algunas fiestas de mayores ya en la ciudad, el que tiene que decir que ya empieza el carnaval en Málaga. Carlos. Bueno, pues buenas noches y bienvenidas todas y cada una de las personas que nos acompañáis hoy aquí en el Auditorio del Picasso. Estamos contentos porque volvemos a la Casa de Picasso en Málaga. Y bueno, seguramente Antonio y Diego nos van a mostrar aquello que ya nos avanzaron el día de la presentación de los actores en la Casa del Carnaval de Málaga. Felices por tener en el equipo a David Delfín y a Pepelu, que son los que cada año son los sufridores de esta actividad, y encantados de celebrar el 27 año de esta conferencia. Yo también estuve en aquella carpa y también sufrí aquellas goteras y aquellas risas. Y podemos celebrar que este año vamos a traer este número tan fantástico, porque el 7 es mi número favorito, con lo cual vamos para adelante. Pues yo solo quiero agradecer a Antonio y a Diego, a Pepelu,
y a Dafín todo el trabajo que han hecho para esta conferencia y al resto de personas a animar a que disfrutemos de ella y a que disfrutemos del Carnaval de Málaga, que nos viene achuchando con una legión de polvorones y mantecaos que traemos detrás, la Navidad apretando, y solamente desearles que lo disfruten y que nos vemos en el Carnaval de Málaga. Gracias. La conferencia inaugural, que ha sido una conferencia itinerante, me ponía el pie Carlos para comentarlo. Empezamos en aquella carpa, después estuvimos en ámbito cultural, en el Salón de Unicaja, estuvimos también unos cuantos años, y pues el Museo Picasso, sin olvidarme del Ateneo Malagueño, que nos ha acogido y que ha permitido que tengamos también unas relaciones muy estrechas para poner el carnaval pues al alcance de la cultura de todos los malagueños. Hay algunos conferenciantes que nos acompañan hoy, el profesor Gómez Yebra y Natalia Meléndez, que también, profesora de la Facultad de Periodismo, pues también dio esta conferencia inaugural que está ahí, y que tengo que decirles que uno no es nadie presentando en Málaga hasta que presenta a Natalia Meléndez. Puede ser muy importante, llevar mucho tiempo en los medios de comunicación, pero si no has presentado adecuadamente a Natalia, no eres nadie. Gran especialista no solamente en el humor, importantísimo, sino una de las grandes conocedoras de ese mundo ignoto que es Eurovisión. Ella lo sabe todo. Si tienen que preguntarle algo, pues la tienen hoy aquí a su disposición. Miren, uno se puede enamorar de unos trazos gráficos. Nos suele pasar con los grandes artistas, los grandes pintores. ¿Quién no ha sentido el calor de los girasoles de Van Gogh? ¿Quién no ha sentido esa transparencia en el agua en la pintura de Velázquez? ¿Quién no ha sentido la rabia, la furia en el maestro Goya? ¿O quién no se ha sentido malagueño 100% gracias a Eugenio Chicano? Pues uno se puede enamorar de los trazos del pintor, del artista, que hoy pues, nos va a brindar una forma de conocer los personajes, que nos va a brindar también, que nos va a poner al alcance de la vista y del conocimiento Antonio Calvo Maturana, el conferenciante de este año. Me estoy refiriendo a Diego Ríos y Padrón, por parte de Málaga, de Madre, que a pesar de ser abogado, que es lo que paga la hipoteca, digámoslo, pues de un tiempo a esta parte decidió abrir su conocimiento a los rotuladores, a los lápices, a la tinta, al papel, y se ha convertido en un dibujante, un ilustrador, un urban sketcher. Me he tirado toda la tarde ensayándolo, no te creas que ha sido fácil. Y que a través de su marca, la marca de la casa, pues ha puesto al cabo de la calle de los malagueños una forma de entendernos nosotros mismos. Ahí tienen ustedes, o lo han tenido, ahí tienen en pequeñito, esa marca de la Málaga moderna, con ese espeto que se ha convertido pues también en una marca de la casa. También ha sido columnista en La Opinión de Málaga, tertuliano en varios medios de radio y televisión, y ha hecho una cosa por los malagueños que no ha estado al alcance de todo el mundo, porque la tirada de la revista no ha sido la adecuada. La revista Hot Down ha tenido en su plantilla a Diego como coeditor en una serie que se llama Hot Down Places, sitios, cuyo primer número estuvo dedicado a Málaga y que ha sido muy difícil de conseguir. Yo tengo uno, si quiere se lo presto, al que quiera. Y también participa en la tertulia El Día por Delante, dirigida por María José Vidal en Canal Málaga Radio. Creo que es el momento de que suba a Diego. Le damos un fuerte aplauso. Tengo que decirles que viene dopado por un problema de espalda. Ya saben ustedes que el deporte es lo que tiene. Sí, ser abogado, deportista de alta competición, dibujante. Diego, antes de que te sientes para dar paso a la conferencia, quería hacerte una pregunta. ¿Los personajes que te ha dado Antonio te han dado mucho que hacer? Vamos a ver, los personajes que son variados, son interesantísimos y que hacer dan, como los niños chicos, dan, pero luego también dan muchas satisfacciones. Tengo que dar las gracias a la Fundación y a David, que es el que nos ha liado a todos. Me ha dado la oportunidad de aportar esa parte visual
que creo que va a añadir algo de valor, algo de unas notas a lo que es la conferencia de Antonio. Me hace mucha ilusión porque además entra dentro de un acercamiento personal a lo que es el carnaval, que empezó contigo, empezó con José Andrés. Es decir, poco a poco el carnaval me ha ido ganando en la parte estética, en la parte de los sentimientos, en la parte de la expresión popular. Y bueno, al fin y al cabo, esta es mi pequeña aportación al carnaval, que espero que sea de agrado. Perfecto. Pues muchas gracias. Paso para allá. Amable. Ha dicho una cosa Diego que quiero aclarar. Empezó el carnaval con los que ha nombrado para él. José Andrés, David, yo, pero hay que decir que la Fundación Ciudadana del Carnaval viene desde 1997, que ha tenido una serie de trabajadores, de los cuales aquí tenemos una amplia representación, que Rafael Acejo fue el impulsor de todo esto, que ha sido presidente durante más de 10 años, igual que Miguel Ángel Crespo, y todo, como decíamos, todos los grandes carnavaleros que han pasado por nuestras calles y nuestros teatros. Por cierto, quiero decirles que el pregón de este año lo da un grandísimo carnavalero que empezó haciendo su primera letra con 13 años, que responde al nombre de Maxi Gómez, para los amigos, Máximo Gómez Padilla, en la autoría de muchas letras, y que tienen ustedes una cita que este año pues va a ser de nuevo en esa ganada Plaza de la Constitución y que va a tener una competencia que va a ser una pequeña competencia con un certamen de cornetas y tambores que se adelantan un poco a la Cuaresma, pero que la gran cita, sin lugar a duda, va a ser el pregón de Maxi Gómez, que dijo una cosa en la presentación que tuvimos en la Casa del Carnaval, de que el carnaval es de las cosas más importantes que no tienen importancia. Yo creo que definió perfectamente esto que nos trae loco, que es el carnaval. Bueno, pues paso directamente a presentarles al conferenciante de este año 2024. Como han visto, la conferencia se llama Impostores, Impostoras, o no en esa forma de compendiar, de abreviar el lenguaje que tenemos los andaluces y que pues reúne en 5 letras pues toda una frase, todo un argumentario, sombras en la España de las luces. Antonio Calvo Maturana es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y profesor titular en el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la UMA, de la Universidad de Málaga, especializado en Historia Cultural de la España del siglo XVIII y del siglo XIX. Entre sus líneas de investigación se encuentran la élite ilustrada, la imagen de las reinas, los usos del pasado, la literatura de viajes, el arte de la impostura y el humor. Es autor de 4 monografías, la ya nombrada Impostores, sombras en la España de las luces 2015, Cuando manden los que obedecen, la clase política e intelectual de la España preliberal de 1780 a 1808, Aquel que manda las conciencias, la Iglesia y el adoctrinamiento político en la monarquía hispánica preconstitucional, de 1780 a 1808, y María Luisa de Palma, Reina de España, esclava del mito, editado por la Universidad de Granada, y numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales. En el año 2010 ganó el 9º Premio Iberoamericano de Ciencias Sociales en las Cortes de Cádiz. Es granaíno, es malagueño y hoy le toca dar la conferencia de 2024 de una conferencia inaugural que empezó en el siglo XX. Antonio, si eres tan amable. Bueno, pues muy buenas noches. Es un auténtico placer estar aquí como granadino y como malagueño adoptivo. Y quería, por supuesto, dar las gracias a la Fundación, a David Delfín por invitarme, por supuesto a Pepe Lu Ramos también por la presentación y a mi compañero ilustrador. Ya vamos a ser pareja artística en adelante, ya no voy a ningún lado sin que Diego haga los dibujos de mis personajes. Bien, pues no sé si esto ya es mi presentación. Ah, sí, es ya la presentación. Está un poco descuadrada y no sé si Diego me va a matar con las cosas que he hecho con sus dibujos para meter las palabras, pero todo lo que salga medio descuadrado me echan a mí la culpa. Bien, el tema del que quería hablar hoy, tengo aquí una pantalla, es el de la impostura. Y mi ámbito de estudio es el periodo moderno, es la Edad Moderna, lo que se conoce como Antiguo Régimen,
Y en esta época, que va desde los siglos XV al XVIII, principio del XIX, existía lo que se conoce como sociedad estamental. La sociedad estamental es la que divide a las personas en privilegiados y no privilegiados. Tenemos, por un lado, al rey, al alto clero y a la nobleza, que forman el mundo de los privilegiados, y luego están los no privilegiados, las clases medias y el pueblo llano. Estos privilegiados y no privilegiados lo son por cuna, lo son por su sangre, o sea, por nacimiento. Por lo tanto, es muy difícil acceder al ámbito de los privilegiados siendo no privilegiado. No es que sea imposible, se puede hacer a través de un enlace matrimonial, si uno tiene bastante dinero y pertenece a las clases medias, se puede hacer también por un servicio al monarca, que el monarca por ese servicio te concede un título nobiliario, pero no es lo habitual y hay que estar muy cerca de esta parte de la pirámide para poder dar el salto. Normalmente se hacen varias generaciones, es difícil. Por eso se considera que esta pirámide era prácticamente inamovible y que la cuna pesaba más que cualquier otro mérito. Para diferenciar a simple vista a esta población privilegiada y no privilegiada, existía lo que hoy llamamos el código de vestuario, por el que cada persona tenía que vestir como le correspondía por su situación en la pirámide. O sea que un obispo tenía que vestir como un obispo, el rey tenía que vestir como un rey y el campesino tenía que vestir como un campesino. El único momento en el que esto cambiaba, en el que había esa reversión social, en el que por un momento se suspendía este código de vestuario, era precisamente el carnaval. Es un momento en el que se intenta aliviar la presión social y las clases populares se pueden disfrazar, se pueden vestir como las cosas, como los personajes que no son. Por eso el carnaval gustaba tampoco al Estado del siglo XVIII, que era muy controlador. Prohibió los bailes de máscaras, prohibió todo este tipo de festividades en muchos casos. Entonces, en esta era de las apariencias, parecer es ser. No lo que a ti te acredita como quien eres son tus modales y la manera en que vas vestido, no una documentación que tú lleves en el bolsillo. Dice una historiadora, Miriam Elias Feldon, en esta cita que voy a proyectar, lo siguiente. Un observador del siglo XVI situado en la plaza central de su gran ciudad no debería tener problema en distinguir a los hombres de las mujeres, a un lugareño de un forastero, a una mujer honesta de una prostituta, a un cristiano de un judío, a una persona sana de una enferma, a un antiguo hereje de un devoto católico. Debía ser capaz igualmente de identificar a los miembros de ciertos gremios y casas por sus libreas, a los médicos y doctores en teología por sus trajes y sombreros, por no mencionar a los sacerdotes y a las varias órdenes de monjes, frailes y monjas. Una persona que viviera en el siglo XVI tenía a simple vista que ser capaz de diferenciar todo esto simplemente por la manera en que la gente iba vestida. Por eso era tan importante que esa pirámide estamental fuera reconocible a simple vista. Porque en el periodo moderno no existen documentos de identidad, no existe nuestro DNI, no existe, por supuesto, la fotografía, no existe el registro civil. Lo único que existe es la partida bautismal que hay en la iglesia donde te han bautizado y ya está, es la única manera de identificarte. Si a mí me capturan en Santiago, por ejemplo, y yo digo que soy Antonio Calvo y que nací en Granada en 1979, ya estoy diciendo mi edad de camino, superando la crisis de los 40 a tope, pues si yo digo esto, las autoridades pueden escribir al párroco que supuestamente me bautizó para constatar si soy Antonio Calvo o no. Si soy Antonio Calvo, el párroco puede decir, sí, aquí hay un Antonio Calvo, puede ser ese o no. Pero si no existe ese Antonio Calvo, ya sabemos que no soy Antonio Calvo, pero no sabemos quién puedo ser. Si yo me enroco en que no quiero decir quién soy, las autoridades no tienen mucho más que hacer, aparte a lo mejor de torturarme. Pero si yo digo que soy un noble, aunque duden de mí, aunque estén seguros de que es mentira, siempre cabe el beneficio de la duda. No me van a torturar, vayamos a que sea verdad y soy noble. Así que siempre cabe esa duda respecto a la identidad en el antiguo régimen. Este es un pasaporte, porque no hay DNI, pero sí que existen licencias de viaje, sí que existen pasaportes que te dan las autoridades para hacer un trayecto con alguna prebenda. Este es el pasaporte de un tal Cataldo Sabatella, de un italiano. Vemos cómo está aquí el nombre de la autoridad que lo expende, en este caso que lo expide, que es José Moniño, conde de Floridablanca, la firma del conde de Floridablanca y el texto.
Por cuanto ha resuelto el rey que Dios guarde conceder pasaporte a don Cataldo Sabatella, natural y noble de Nápoles, que pasa a Lisboa, habiendo manifestado y justificado el buen fin que lo mueve a hacer ese viaje. Ordena a su majestad que le den buen cuarto, comida, caballos y todo lo que necesitara. O sea que presentando este pasaporte, Cataldo Sabatella podía conseguir que durante el camino, por orden del conde de Floridablanca y del rey, se le diese buen cuarto, se le diese caballo y comida y todo esto. Bien, pues este pasaporte es falso. Este pasaporte está falsificado. Si nos fijamos en esto, bueno, podemos imaginarnos que aquí se ha raspado bastante para escribir lo que a uno le interesa. Este Cataldo Sabatella, supuesto Cataldo Sabatella, ha conseguido el papel, ha borrado lo que había escrito y ha escrito encima. ¿Cómo descubrieron las autoridades que una de las autoridades que vio este pasaporte, porque coló varias veces hasta que alguien dijo esto es mentira, que era falso? Pues porque está fechado en 1791 y en 1791 Floridablanca ya no era secretario de Gracia y Justicia. Gracias a esto, la autoridad supo que era un pasaporte falso. Pero, claro, hay siguientes modelos de pasaporte que no he puesto aquí ya durante la Guerra de Independencia, el bando josefino, el bando napoleónico, sí que tiene una pequeña descripción. Ojos azules, tal estatura, pero claro, es lo máximo que puede hacer un pasaporte, una pequeña descripción física. No estaba Diego allí para hacer un dibujo de la persona a la hora de expedir el pasaporte, ¿verdad? Todo este sistema estaba muy bien montado, pero no era infalible. Y existían unos personajes, no sé cuánto tiempo llevo hablando y todavía no he empezado la conferencia, ¿verdad? Ya sí, voy a hablar de los impostores. Existían unos personajes, los que podemos llamar impostores, que transitaban los márgenes de este sistema legal. Aquí tenemos a estos embozados de Goya, a estos esbozados, que representan muy bien la imagen que tenemos de un impostor, ¿verdad? Una persona oscura, una persona que oculta intenciones, aunque evidentemente no todos eran así. ¿Qué es un impostor? Bueno, un impostor es una persona que se hace pasar por alguien que no es. Pero claro, ¿quién te dice a ti que eres un impostor? Tiene que haber una autoridad que te diga eres impostor. Tiene que haber una autoridad que fije lo que es un hombre y una mujer para que te diga tú eres un impostor porque dices que es un hombre y resulta que eres una mujer. Ahora ya esto legalmente ha cambiado, pero antiguamente era importante que tú te identificases biológicamente como hombre o como mujer y que vistieras como te correspondía. Así que es el Estado el que va marcando lo que es un impostor y lo que no. Y también hay que tener en cuenta que los impostores son reconocidos como tales cuando son descubiertos, cuando son desenmascarados. Yo solo he podido descubrir, estudiar a aquellas personas que han sido descubiertas. Si no ha sido descubierto, no se sabe nunca. No sabemos cuántos personajes históricos damos por buenos y resulta que eran impostores. Por eso que es algo movible lo de la impostura. En esta conferencia concretamente voy a hablar de 4 casos de impostura. Voy a hablar de 4 personajes de los varios que hay en el libro y el primero de ellos es Teville, el príncipe de Módena en Sevilla. Este Teville era un guardia de corps, era criado de un guardia de corps, o sea que era una persona que por un lado era humilde porque era criado de un guardia, pero por otra parte estaba en contacto constante con la corte. Así que pudo ver perfectamente cómo se comportaba toda la gente de la corte de Luis XV. Así que un día decidió huir de su señor el guardia y escapar hacia la Martinica. Escapa hacia la Martinica, en América, y allí, en el trayecto, en el barco, él empieza a adoptar maneras como si fuera una persona importante. Él parece que tenía algunas personas aconchavadas que viajaban con él. Va creando como un cierto misterio, un cierto rumor, ¿quién es esta persona? Porque el buen impostor nunca te dice, yo soy el príncipe de Módena. El buen impostor deja que tú lo descubras. Te va soltando pistas, va poniendo a prueba tu susceptibilidad y deja que tú muy inteligentemente digas, ay, no me engañes, yo sé quién eres tú, realmente eres el príncipe de Módena. Bueno, pues esto es lo que hizo Teville, este criado de un guardia que empezó a hacerse el importante en el barco, empezó a tramar un plan para lejos, esto es muy importante también para una impostura. Para yo ser impostor tengo que irme del círculo de la gente que me conoce, me tengo que ir lejos. Pues este hombre se fue a América y
se hizo allí pasar por príncipe de Módena porque además allí estaban las rentas de la hermana del príncipe de Módena. Así que dijo, me voy aprovechando además un conflicto bélico como era la guerra de sucesión austríaca, me voy a América y allí digo que soy el hermano de la que tiene aquí un montón de rentas y vivo de ella estupendamente. Además se sabe que en esos momentos Módena había sido tomada por los austríacos, por lo tanto el príncipe de Módena estaba exiliado en Francia. Era perfecto. Se sabía que el príncipe de Módena no estaba en Módena. Con este misterio se conduce hasta la Martinica y allí es cuando tiene el descuido. Esto es otra cosa muy típica de la impostura. Yo fomento en la gente el misterio de que soy alguien distinto a quien digo ser y un día casualmente me dejo un papel abandonado, me dejo una carta en la que dice que está dirigida a Hércules de Este. La casa de Este era la casa de los príncipes de Módena. Entonces el marqués de Eragny, que es uno de los nobles que lo tiene invitado porque ya sospecha que es un hombre importante, dice, anda, ya sabía yo que eras alguien, si eres nada menos que el príncipe de Módena. Y a partir de ahí le dan acceso a las rentas de la supuesta hermana, lo tratan absolutamente como un príncipe y vive estupendamente. Además es una persona muy lista, otra cosa que suele pasar con los impostores, que aprovecha no solo la situación de guerra, sino también los problemas que hay en la Martinica con el virrey. Los nobles no están contentos con el virrey, así que él canaliza toda esa oposición y le dice a la nobleza, cuando yo vuelva a Francia, que soy amigo del rey, le voy a contar vuestra situación y os voy a ayudar. Entonces ya lo tratan aún muchísimo mejor. El siguiente paso de Teville, el falso príncipe de Módena, fue llegar a España. Él le engaña a todos estos nobles. Me gusta también de estas historias que son huidas hacia adelante, porque hay un momento en el que estos nobles se van a dar cuenta de que no eres quien dices ser. Le dice a los nobles, venga, vámonos a España y nos vamos hasta la corte francesa. Os venís conmigo y vamos hasta la corte y allí hablamos con el rey. Pues los nobles de la Martinica, los pobres, se van con él, viajan con él hasta la península, llegan a Faro y luego desde ahí llegan a Sevilla. En Sevilla, el intendente recibe una carta del príncipe de Módena diciendo que voy para allá. Recíbanme como merezco. El intendente, alucinando, le escribe al capitán general, le escribe a la corte y le dice, bueno, pues nada, pues mientras hacemos las investigaciones pertinentes, pues recíbelo como merece. Y lo reciben como merece el príncipe de Módena. Y lo vive de nuevo como un príncipe. En la catedral lo reciben bajo palio, o sea, lo tratan absolutamente con todos los honores que se puede tratar a alguien en la ciudad de Sevilla. La suerte de Teville empieza a cambiar, o del príncipe de Módena empieza a cambiar, cuando llega una orden de búsqueda y captura para este personaje al que estaban buscando, este guardia que había huido y que se había ido, este criado de un guardia que había ido a la Martinica, que la había liado absolutamente en la Martinica, que había hecho un desfalco y que se le estaba buscando. Así que Luis XV de Francia está buscando desesperadamente y su gobierno a este personaje. Además se cruzan las cartas. El intendente de Sevilla, el capitán general, la corte española, el marqués de la Ensenada, escriben a París diciendo, está aquí el príncipe de Módena, ¿puede ser? Claro, imagina lo que tardan en llegar las cartas desde Sevilla a París, desde París de vuelta. Mientras llega o no llega, pues el Teville sigue viviendo estupendamente como príncipe. Vale, pero si ya sabemos que no eres, vale, pero yo sigo diciendo que soy. Bueno, vale, no soy el príncipe de Módena, pero soy una persona muy importante. Tú no sabes con quién estás hablando. Soy todavía más importante que ese. Con este sostenella y no en Mendalla, lo que consigue Teville es que lo tengan en la cárcel, pero le tengan a los mejores cocineros para él, le tenga incluso a sus criados con él y no, desde luego no lo torturen ni nada parecido para sacar de quién se trataba. Hay un momento en el que Teville ve que la cosa se le viene abajo y dice, me escapo. Y entonces huye y hace otra cosa. Bueno, se le habían encontrado sábanas enrolladas para intentar bajar por la torre de la cárcel, le habían encontrado dentro de un pan una pistola, o sea, todas las cosas que podéis imaginar en una novela de capa y espada estaban en esta historia de este personaje. Bueno, pues al final escapa y hace otra cosa muy novelesca, que es irse a una iglesia y acogerse a sagrado. Te acoges a sagrado, esto significa que ya estás bajo la jurisdicción de la iglesia y que las autoridades civiles no te pueden encausar. Y ahora Fernando VI, que es el rey de España en esos momentos, se encuentra con un problema. Tiene por un lado a un personaje que Luis XV le pide, que además es su principal aliado, es el jefe de la cabeza de la casa, o sea, es la cabeza de la Casa de Borbón. Tráemelo, que es un criminal y ha hecho un desfalco y me lo tienes que mandar de vuelta. Pero claro, él ya no puede encausarlo porque se ha acogido a sagrado.
así que pertenece ya a la jurisprudencia eclesiástica. ¿Qué hizo en esos casos el Consejo de Castilla de Fernando VI? ¿Qué haces cuando tienes de un lado a la Iglesia y del otro lado a Luis XV presionándote por la misma persona? Pues dijo, por lo pronto vamos a mandarlo a Ceuta, vamos a dejarlo allí encerrado, pero no lo vigiléis para que se escape. Para quitarse el problema de encima, Fernando VI dice, mejor que se escape. Entonces, lo mandan a Ceuta y resulta que Tevil no se escapa. Está tan a gusto allí, está viviendo de nuevo la vida loca, que dice, ¿yo para qué me voy a escapar? Si es que no tengo ningún sitio a donde ir. Pues sigo viviendo, apurando, hasta que finalmente empiezan a cortarle el grifo, empiezan a dejar que ya no tenga la vida de vino y rosas que está llevando, y se escapa. Pero cuando se escapa, vuelve a Sevilla. Porque el impostor siempre fuerza un poco más. Siempre dice, no, esto ha salido demasiado bien, tengo que seguir forzando. Y vuelve a Sevilla diciendo, vale, no soy el príncipe de Modena, soy Carlos Estuardo, el pretendiente a la corona inglesa, el pretendiente católico a la corona inglesa. Ya después de esto efectivamente ya sé que no cuela en absoluto, y es condenado a 10 años en la prisión del Peñón de Vélez. Y ahí sí que Fernando VI y el Consejo de Castilla dice encerrarlo y tirar la llave al mar. O sea, como mínimo 10 años, y dentro de 10 años me preguntáis. Bueno, pues ya sabemos el tiempo que estuvo Tevil en Vélez de la Gomera, desde 1752 a 1788, o sea, estuvo 36 años. Intentó escaparse varias veces, consiguió escribir una carta con una raspa de pescado y su propia sangre en un papel que consiguió, y la mandó a la Catedral de Sevilla para decir, soy aquel que estuvo en Sevilla, acordaros de mí, rescatadme, yo voy a dirigir una cruzada. O sea, ya claro, ya estamos en un personaje delirante, que tuvo la vida que tuvo como príncipe 2-3 años, y pasó 36 años en la cárcel. La pregunta es, ¿le mereció la pena o no? Bueno, vivió una vida que era impensable para un criado, pero durante 3 años. Luego tuvo todo este tiempo para acordarse de ella. Ya cuando salió de la cárcel, porque salió vivo, ya supongo que hecho un anciano, no sabemos mucho más. Segundo impostor. Mayoral, cardenal de la Iglesia en Francia. Hablamos ahora de un sargento, hablamos ahora de un militar, de Santiago de Mayoral. Santiago de Mayoral luchó en la Guerra de Independencia, en el bando patriótico, en el bando de Fernando VII, que estaba en esos momentos prisionero de Napoleón, y luchó en la batalla de Ciudad Rodrigo, que ganaron los franceses. Después de esa batalla de Ciudad Rodrigo, los franceses pues cogen un montón de prisioneros y se los llevan en caravana hacia Francia. En esa caravana de prisioneros, Santiago de Mayoral tiene la primera idea, que es: aquí toda esta gente me conoce, voy a fingir que estoy enfermo, dejo que los que me conocen se vayan, y a partir de aquí yo ya puedo empezar a cambiar mi identidad, a empezar una nueva vida. Así que deja que la gente la gente del ejército que lo conoce se vaya, huye de su círculo social y empieza poco a poco. Dice, bueno, voy a hacerme pasar por fraile para empezar. Se hace pasar por fraile y tenemos un texto suyo, del que luego hablaré, y tenemos esta cita. O sea, este impostor está muy bien porque tenemos frases suyas. Válgame Dios, si me vieran en España mis jefes, mis parientes, se quedarían tontos al ver qué tan pronto había estudiado latín. Claro, como ahora es fraile, pues mira qué pronto, de un momento para otro, solo con ponerme un hábito, he aprendido latín. Él sigue teniendo esa táctica, quedarse atrás del círculo que ahora lo conoce como fraile, para dar los siguientes pasos, ¿no? Y además es una persona, o sea, es un pícaro de manual. Cuando llega a la ciudad de Cahors, en 1812, ve que el órgano de la catedral está roto y dice, yo sé arreglarlo. Así que él luego dice, me metí en un berenjenal increíble, pero así consiguió un pequeño sueldo. Él no sabía arreglar el órgano. Tenía unas nociones básicas para tocar el piano, que luego le sirvieron para dar unas clases, pero él mismo reconoce que no tenía ni idea. De hecho, está documentado históricamente que 2 años más tarde, cuando se habla del órgano, se dice que estaba inservible por arreglos de gente incompetente. Le pagaron y le dijeron, mira, fuera de aquí. En Sedan, en otra ciudad francesa, vuelve a fingir enfermedad y en esta ocasión lo acoge en su casa una familia cuya hija se queda, parece que prendado de él, le da algunas clases de piano a esta mademoiselle Amabili. Él dice,
no sé por qué se fijó en mí, porque soy más feo que andar de pie. Que eso es una cosa, claro, que los caballeros no andan de pie, van en caballo. Y aquí Mayoral vuelve a hacer lo mismo que había hecho el príncipe de Módena. Fijaos que son dos personajes que no se conocían, pero hacen lo mismo. Y es dejar que la señorita Amabili y su familia empiecen a sospechar de que es más importante de lo que dice ser. Uy, este fraile no es el fraile que parece ser, es alguien más importante. Y de nuevo hay una carta dirigida a Luis de Borbón, cardenal de la Iglesia, arzobispo de Toledo, arzobispo de Sevilla, y entonces la familia dice, anda, si lo sabía que era alguien de copete. Así que, a partir de ese momento, para los franceses, él va a ser Luis de Borbón y Vallabriga, cardenal, arzobispo de Toledo y Sevilla y presidente de la regencia en las Cortes. Nada más y nada menos. Un hombre que estaba en esos momentos en Cádiz, en las Cortes. Pero él está en Francia, mientras surge la duda, etcétera, etcétera, tiene algo de tiempo. El caso es que Mayoral no hablaba francés, que es el idioma, la lengua franca de la época, cualquier persona culta hablaba francés, no hablaba latín, lo mínimo que se puede esperar de un cardenal, digo yo, es que hable latín, y de un arzobispo, es que lea y hable latín, pero, y esto es muy interesante, era reconocido por los españoles. Cuando había algún prisionero español o algún exiliado español que lo veía, decía, sí, claro, si yo fui guardia en el patio y lo vi pasar un montón de veces, no, si yo cuando usted era chico estuve en su casa. Todo el mundo lo reconocía. ¿Cómo puede ser eso? Pues evidentemente las expectativas. El hecho de decir, yo estoy aquí exiliado y está aquí nada más y nada menos que el cardenal de Borbón. Entonces esas expectativas hacían que los españoles dijeran, sí, sí que es, sí que es. Ha pasado tiempo, no hay fotografías, de nuevo tú dices, bueno, pues si va vestido como el cardenal de Borbón, es. No os he contado cómo escapó el príncipe de Módena, perdón que vuelva atrás, esto no se debe hacer nunca, pero es muy interesante para que veamos el tema de la ropa. Cuando el príncipe de Módena escapa de la torre de Sevilla, él lo que hace es quitarse la ropa de príncipe y vestirse de criado. Cuando los guardias lo ven pasar ni se fijan en que es él, no le miran la cara, porque dicen, es un criado. Se fijan en el atuendo simplemente. Pues esto igual, él ya en el momento que va vestido así, o de una manera lujosa, ya dan por hecho que es el arzobispo de Toledo. Y claro, otras personas que lo cogen muy bien son los nostálgicos franceses. ¿Quiénes son los nostálgicos franceses? Los realistas, los que son nostálgicos de la monarquía francesa. Después de la Revolución, después del gobierno de Napoleón, hay un montón de franceses que siguen echando de menos a los Borbones. Entonces, tener a un Borbón delante de él es una maravilla. Entonces lo agasajan muchísimo, o sea que él sabe dónde se muere. Frases que hay en las memorias de Mayoral. Por ejemplo, cuando le enseñan una imagen del ejecutado Luis XVI y se echa a llorar. Dice, ante la imagen de aquel mártir y primo mío, saqué mi pañuelo y figuré enternecerme. Yo mismo estaba admirado de mí con la seriedad con que me portaba y por el engaño en que tenía a tantas personas respetables. No se lo podía creer, pero ¿cómo puede ser que yo sea muerto de hambre y esté donde estoy? Parecíame, y esto es habitual también del impostor, hay un momento en que ya se piensa que es. Y dice, yo ya pensaba que si por en alguna circunstancia, como él decía, el cardenal de Borbón desaparecía, yo podía llegar y suplantarlo perfectamente, podía llegar a Cádiz y suplantarlo. Negar para no resultar impostor y para poder decir que de los otros era la culpa de haberme creado cardenal. Esto es clave también. Él en ningún momento dice, sí, sí, soy el cardenal, para que luego no le acusen de impostor. Él deja que los demás lo crean y en todo momento dice, bueno, vale, te puedes decir, anda ya, por favor, anda ya, que no digas tonterías, ya está, pero sí que lo eres, sí que lo eres. O sea, que él se piró varios años, no admitiendo nunca que era el cardenal de Borbón, pero dejando que los demás lo pensaran. Ya en estos triples saltos mortales que hacen los impostores, le escribió a Fernando VII, le escribió a María Luisa, la segunda mujer de Napoleón, la emperatriz María Luisa, esta siguiente carta. Sedán, agosto 13 de 1813. Le dice a la emperatriz de Francia, querida prima, te noticio que mi desgraciada suerte me ha colocado en la de prisionero de incógnito en calidad de religioso. Y me valgo de la ocasión de tu paso, porque María Luisa de Habsburgo estaba pasando a pocas leguas de Sedán en ese momento, para escribirte, suplicándote que alivies mi suerte luego de tu llegada a París, donde sabrás cómo ha sido. Solo te ruego el honor de ver tu contestación y firma a los pies de su majestad la emperatriz, tu primo, rendido a tus pies, Luis María de Borbón, cardenal de la Escala. La emperatriz respondió, querido primo, a la distancia de 6 leguas de esa,
he recibido tu apreciable carta, que me ha causado mucho dolor viendo tu situación. Por ahora no puedo aliviarte tu suerte, pero ordeno al general, o sea, la persona que lleva la carta, que te dé los honores que te pertenecen. Luego de la llegada a París, procuraré aliviarte. O sea, que ni siquiera tuvo perfil bajo. Decía, no, yo aquí voy a comunicarme con el rey, voy a comunicarme con la emperatriz y con todo el que pueda. Claro, es el cardenal de Borbón, y hay una fiesta en Sedan. Pues, por favor, da tú la misa de la fiesta. ¿Qué es lo que hizo este buen hombre? Y aquí está muy bien representado. Llegó el momento de dar la misa y se desmayó. Fingió un desmayo, ay, qué mal me encuentro, hay que ver qué pena, qué fatiga. Así que hizo una bendición, como estamos viendo aquí, y todo el mundo se quedó muy contento y muy preocupado por la salud de este cardenal de Borbón. El gobierno francés empieza a sospechar, se sabe que Luis de Borbón está en Cádiz y ya se sabe que es un impostor. Así que él lo que va a hacer es decir, vale, no soy el cardenal de Borbón, pero soy una persona muy importante, soy el obispo de Gerona. O sea, va probando suerte a ver si va colando y sobre todo para que no le hagan daño, para que no le torturen, para que lo traten medianamente bien, porque existe la sospecha de que es un religioso de alta jerarquía. Bueno, es España después de la guerra de la independencia y es encerrado en la prisión de Barcelona en estos años. Y lo tenemos al pobre en prisión, lamentándose de nuevo de su suerte. Y aquí es donde escribe unas memorias, que es de donde he sacado todas estas citas, una memoria en clave picaresca, como ya habéis visto, y que es una especie de autojustificación ante las autoridades. Porque claro, estamos hablando de una persona en una sociedad además muy religiosa que se ha hecho pasar por cardenal, se ha hecho pasar por arzobispo, ha dado la bendición, luego se supo incluso que había casado a gente. Entonces, ¿qué es lo que hace él para justificarse? Decir, no, es que yo era un patriota. Yo he estado burlándome de todos los franceses porque como patriota que soy, quería hacerle daño a los franceses de alguna manera y lo he hecho así, riéndome de ellos, aprovechándome de ellos, riéndome en su cara. Y por eso incluso las memorias son tan crueles con los franceses que son tan amables con él y encima se burla mucho de ellos. Al final, Mayoral es liberado, coincide además, yo creo que incluso la fecha 1820 con el trienio liberal. Los presos salen de las cárceles y Mayoral está libre. Y dice, ¿ahora qué hago con mi vida? Trabajar no. Volver al ejército, evidentemente, tampoco. Vale, pues mira, lo que voy a hacer es, yo tengo unos familiares en unos pueblos de Salamanca y de Segovia, voy a ir a buscarlos y voy a decirles que ha muerto una tía, que hemos heredado todo, o sea, un poco el príncipe nigeriano, la verdad, y que necesito que me ayuden con los papeles, etcétera, etcétera. Y claro, en ese tiempo todos estos familiares lo reciben con los brazos abiertos, lo acogen en casa, le dan de comer, ya está. Este Mayoral acaba a pedradas, las familiares persiguiéndole a pedradas, parece una situación de dibujo animado, pero es lo que pasa, hay constancia incluso de eso. Voy rápido. El tercer impostor, vemos este dibujo chulísimo, precioso de la Meca, hecho por Diego, es Domingo Badía, conocido como Ali Bey. En 1814 aparecieron en París las memorias de Ali Bey el Abbasí. Es un viajero sirio de ascendencia de padres cristianos que había peregrinado a la Meca y publicó este libro de viajes en el que contaba el trayecto desde Europa hasta la Meca, diciendo ser el primer europeo que había visitado la Meca. Estas memorias se publican, son traducidas a varios idiomas, tienen un relativo éxito en Europa y hay que esperar hasta 1836 para que Godoy en sus memorias cuente, ¿os acordáis de este tal Ali Bey? Pues no se llamaba Ali Bey, se llamaba Domingo Badía y lo mandé yo para intentar conquistar Marruecos. Este es Ali Bey y este es el personaje originario que era Ali Bey, que era Domingo Badía, un arabista, un ilustrado, había intentado hacer un experimento para elevar un globo de Montgolfier, hacer una exhibición de un globo de Montgolfier en Córdoba y en Madrid, no le había salido nada demasiado bien, pero le propuso esa idea a Godoy. Voy a disfrazarme de sirio, voy a ir a Marruecos, voy a hacerme amigo del sultán de Marruecos y voy a conseguir unificar a las tribus enemigas del sultán
para que Carlos IV invada Marruecos. Ese es el plan que le presenta a Godoy y Godoy dice, plan sin fisuras. A tope con eso. Venga, dale, a Marruecos. Y entonces Domingo Badía coge a otro arabista, Simón de Rojas, y pues nada, se viste como uno puede esperar que tiene que ser un sirio y persona que va a peregrinar a la Meca, porque era al final una de las intenciones postreras que él decía. Él le dice al sultán, yo es que vengo de aquí, por soy un peregrino, vengo por aquí porque voy a ir a la Meca. En este caso hablamos de un impostor y no de un suplantador. Este matiz tonto lo pongo porque, bueno, es importante. Estamos hablando de alguien que se hace pasar por quien no es, pero al contrario que los dos anteriores, no está suplantando a nadie. Está inventándose el personaje. Bueno, para el disfraz lo peor de todo fue que a los 36 años, sin anestesia, tuvo que pasar por el asunto pequeño de circuncidarse para que no se notara a simple vista, cuando estaba desnudo, que no era musulmán. Cuando el médico le hizo la circuncisión, luego Simón de Rojas, el otro arabista que iba a viajar con él, llegó y lo vio y pasó esto. Simón de Rojas lo encontró pálido y casi exánime y le aconsejó a Ali Bey, a Simón de Rojas, que de ninguna manera se expusiera a aquel tormento. Como me dijo una vez Natalia con el COVID, me lo va a permitir, valoro la experiencia con 0 estrellas de 5. Pues eso mismo, no te lo recomiendo. Simón de Rojas al final no viajó, no sé si por no circuncidarse, pero viajó a Ali Bey solo. Viajó, se hizo amigo del sultán, o sea que el plan al final no era tan malo como parecía. Le propuso a Godoy un plan que le dijo que ya se había hecho amigo de las tribus, que podía dar el golpe contra el sultán, y en esos momentos, según cuenta Godoy en su memoria, Carlos IV sintió remordimiento de hacer algo tan maquiavélico y tan falso, y no dio marcha, no dio el visto bueno al plan de invasión. Y ya termino con las mujeres en hábito de hombre. En el antiguo régimen, las mujeres vivían en una situación de marginación general, pero también horizontal. Lo que quiero decir es que todas las mujeres vivían en una situación peor que los hombres de su misma clase, de su mismo estamento. O sea que respecto, una mujer noble vivía mejor que un campesino, pero estaba discriminada en relación al hombre noble, en términos de herencia, en términos sociales, en términos de acceso al espacio público, en términos de reconocimiento y prestigio a la hora de poder escribir. O sea, incluso una mujer, como digo, una mujer noble está en una situación más precaria que un hombre noble. Así que esa marginación es horizontal. Por lo tanto, para cualquier mujer, vestirse de hombre era un ascenso en la pirámide social. Claro, a ver, salvo que fueras la reina de España y te vistieras de campesino. Salvo para huir puntualmente, no hay más motivación que esa, ¿no? Porque también existe la impostura puntual. Las mujeres no podían acceder al espacio público, no podían ejercer prácticamente ninguna profesión. Así que la única manera que tenían para entrar en el ejército o para ser, como tenemos varios casos, cirujanas, era disfrazarse de hombre. Esta escena que ha recogido, le pedí a Diego, y lo ha hecho genial, que reprodujera un cuadro que se llama Anécdota de la batalla de Trafalgar. Es un cuadro francés de 1815, un cuadro inglés, perdón, de 1815, en el que recoge esta anécdota precisamente, en el que los ingleses cogieron a algunos de los franceses que habían naufragado después de la batalla de Trafalgar, y resulta que entre estos soldados franceses encontraron a una mujer. Existen siempre leyendas, existen siempre mitos e historias reales de la presencia de mujeres en los barcos y en el ejército. Y hay muchas canciones que recogen esta misma idea, que las mujeres están ahí, que las mujeres están en ese espacio en el que se supone que no pueden estar, pero se disfrazan y están. Esto, como digo, es una fantasía de soldados y es también una realidad. El caso concreto del que venía a hablar, y muy brevemente, es Ana María de Soto, que es una mujer que se alistó en la armada de Carlos IV, estuvo, por ejemplo, en la batalla del Cabo de San Vicente, y se registró como Antonio de Soto. Es muy fácil para ella, primero, la armada estaba desesperada por tener gente, por lo tanto tampoco miraban mucho quién entraba y quién no entraba. Y en segundo lugar, en ese momento tú te registras, tú te disfrazas de hombre, te dicen tu nombre, Antonio de Soto, vale, escríbelo aquí, ya está. ¿Sabes escribirlo? Escríbelo tú, no sabes escribirlo, lo escribo yo, para adelante. Ya tenemos una persona más en la armada. No se pregunta nada más, era un criminal, da igual.
a la Armada, al ejército, lo que haga falta. Entonces se registró como Antonio de Soto y estuvo 5 años sin ser descubierto. 5 años. Nos puede parecer que en un barco 5 años sin ser descubierto, dice, bueno, ¿en qué estaba pensando la gente, ¿no? Tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Para empezar, que hoy nuestro aspecto, cómo vestimos, está mucho más sexualizado que hace 200 años. El maquillaje, la manera en que llevamos el pelo, la ropa que llevamos, está mucho más diferenciada y es mucho más fácil identificar culturalmente el género de una persona. Alguien puede preguntarse también por la regla. La menstruación traicionó a más de una mujer vestida de hombre y existen los casos documentados. Pero la alimentación que hay en un barco nos puede animar incluso a pensar que no la tendría muy a menudo, ¿no? Era muy fácil que se retirase una mujer la regla con la alimentación que había entonces. Por eso el periodo fértil era tan breve. Otra cosa, la ropa. La ropa la gente tenía una vestimenta y ya está. No teníamos 200.000 cosas compradas en tiendas, ¿no? 200.000 cosas hechas en Bangladesh compradas en tiendas aquí. Ahí metida hay crítica social para que haya un poco de todo en el carnaval. Bien, pues por todo esto, esta mujer podía pasar por hombre. Hay un caso muy bonito de Jeanne de Barret, es una francesa que se fue con su pareja, con un biólogo, un botánico, en una expedición, la expedición de la Condamine, a mediados del siglo XVIII. Y se fue disfrazada de hombre, porque no podía ir en el barco, no se esperaba que pudiera ir en el barco vestida de mujer para una expedición así. ¿Quién identificó a Jeanne de Barret como una mujer? ¿Fueron los que iban en el barco con ella? No, fueron los indígenas de Tahití. Cuando bajó, iba con el resto de la tripulación y los indígenas de Tahití dijeron, es una mujer. Porque no veían en lo cultural, que es la ropa, no veían en lo cultural, que es el aspecto, que puede ser el peinado, no. Veían más allá y decían, es una mujer, por muy vestido de hombre que vosotros decís que vaya, ¿no? Para que veamos también cómo lo de la ropa y la moda es totalmente cultural. Así que hay muchos casos de mujeres disfrazadas de hombres, hay cirujanos, hay casos, y esto me ha gustado mucho ver el vídeo de la generala portuguesa, porque según se ha dicho en la canción, ¿no? Y según hemos visto, la mujer de la generala decía, yo no sabía nada, yo nunca la vi desnuda, es la primera noticia que tengo. Y esto es muy habitual. Todas estas mujeres cirujanos o mujeres soldados que se casan con otras mujeres, esas mujeres luego, claro, les preguntan, ¿cómo no te diste cuenta? Y entonces ellas dicen, pues no lo sé, nunca la vi desnuda. ¿Y no había ayuntamiento? Sí, pero era con la luz apagada. Dicen, ya, pero además de una cultura falocéntrica. ¿Y cómo era el sexo? Por eso no había ningún problema en que dos mujeres vivieran juntas entonces. No había sospechas, porque en una cultura tan falocéntrica como el antiguo régimen, no se pensaba que sin un falo de por medio pudiera haber nada, ¿no? Los inquisidores preguntan, ¿pero qué habéis utilizado? ¿Una vela? Bueno, ahora, y esto es una nota erótico-festiva también. La última pregunta que hago es sobre los hombres vestidos de mujer. Es mucho más raro encontrar en el antiguo régimen a hombres que se vistieran de mujer, porque era dar un paso atrás en la pirámide estamental. Así que sí que hay casos, sobre todo para escapar de un peligro. Hay un momento en el que yo me disfrazo de mujer, huyo y luego vuelvo a mis privilegios de hombre. Pero sí que hay un caso muy bonito, granadino además, de una monja capuchina llamada Sor Fernanda. Esto se ocurrió en 1791, finales ya del siglo XVIII. Sor Fernanda, nos cuentan las fuentes, empezó a sentir muchos calores. Ella además era como la enfermera del convento y hubo un momento en que se ponía muy nerviosa atendiendo a las monjas, decía que tenía pesadillas, decía que tenía ciertos calores y ciertos deseos que no podía controlar y entonces llaman a una matrona a que examine a Sor Fernanda y resulta que Sor Fernanda tenía genitales masculinos. Yo este caso, que además lo cuento en clase, suelo preguntar, bueno, ¿y qué le pasó a Sor Fernanda? Y la gente me dice, bueno, pues llegó la Inquisición y la quemó por estar en un convento, ¿no? Y por ser un hombre y estar en un convento de monjas. Pues la metieron en la cárcel, pues la condenaron a muerte. No. Dijeron, pues resulta que ha desarrollado genitales masculinos. Así que
Así que ya está, no pasa nada. Le pusieron traje de hombre y le llamaron Fernando y tan amigos. Y más amigos que gorrinos. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto las autoridades? Porque según la teoría aristotélica, las mujeres eran hombres imperfectos. Entonces, una mujer podía tender hacia la masculinidad y podía desarrollar genitales masculinos. Porque la mujer era producto de un ayuntamiento, de una junta entre los padres imperfecta. Entonces, bueno, toda mujer era un hombre en potencia y podía desarrollar esos genitales. Así que vemos que sí que hay casos, pero no son los más habituales. Bien, pues nada, una lista de impostores, hay muchos más, y de impostoras, que espero que les haya interesado. De verdad que ha sido un placer. Muchísimas gracias a Diego Ríos por las ilustraciones y muchas gracias al público asistente. De verdad, un honor. Más que una conferencia ha sido una clase por si quieren ustedes disfrazarse y avanzar en la pirámide. Bueno, agradecemos a Antonio, a Diego, por supuesto, que nos hayan puesto tan fácil el comprender a esta serie de personajes que, bueno, también estamos acostumbrados a verlo en el siglo XXI. Quizás se tengan que disfrazar menos o más. Y, por supuesto, agradecer al Museo Picasso que nos haya acogido en esta vuelta de la conferencia inaugural. Contarles que gracias a los patrocinadores que tiene la Fundación Ciudadana del Carnaval y el Carnaval de Málaga, el carnaval empieza el próximo domingo con el concurso de las agrupaciones de canto en la Escuela Superior de Arte Dramático, que están ustedes invitados, entre otras cosas, a disfrazarse, abríguense, parece que va a seguir haciendo frío, y disfruten del carnaval. Muchas gracias.